Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, especialmente a la doctora Don Mau, y pedirles disculpas por no poder estar hoy con ustedes allá en Mendoza, pero la verdad que era muy complicado para mí un día martes, un día de semana, estar allá con ustedes, pero la verdad que me hubiese gustado mucho. Y ahora voy a compartirles pantalla, ahí se compartió. Y la idea, lo que me pidió la doctora Dumao, era que repasáramos el tema de microbiota, específicamente microbiota en pacientes con diabetes. Tema muy interesante y que en los últimos años viene teniendo un crecimiento exponencial en los conocimientos que tenemos. Siempre a mí me gusta hacer este ejercicio de ver cuándo empiezan las cosas a crecer y si uno hace una búsqueda en PubMed y ver cuándo es que empieza a crecer, busca la palabra microbiota intestinal, cuando empieza el crecimiento biográfico, uno puede ver que es muy reciente. Y en 2010 es cuando pueden ver ahí que crece, empieza a crecer exponencialmente la cantidad de bibliografías que pasa de 468 artículos a más de 17.000 en el 2024, el año pasado. Y si hace uno lo mismo y busca la asociación entre microbiota y diabetes, ves que el crecimiento es igual de grande un poquito después en el tiempo, ¿vale? Lo que demuestra que hay una asociación importante. Y este crecimiento tiene una explicación que ahora a lo largo de la charla la vamos a descubrir, por lo menos yo creo. Cuando hablamos de microbiota, ustedes saben que en general estamos hablando de estos microorganismos que son parte de nuestro organismo, digamos que conviven con nosotros y que están distribuidos por diferentes órganos de nuestro cuerpo. ¿Sí? Tenemos una microbiota propia de la piel, una propia del sistema respiratorio, de los genitales, ¿sí? Pero ahora, cuando hablemos de microbiota, y cada vez que yo diga microbiota, vamos a hablar de la microbiota intestinal específicamente, que es por lejos la microbiota que más se ha estudiado en los últimos años, porque es la que probablemente la más grande y a su vez la que más funciones se les ha descubierto. Es muy interesante a ver esto de microbiota, porque la verdad que son números que por ahí a uno le vuelan un poco la cabeza. Si uno ve en el tubo digestivo, tenemos más de 10 a la 14 microorganismos, entre bacterias, arqueas, que son un grupo de bacterias, que son gérmenes procariotas también parecidos a las bacterias, pero que no son bacterias, ¿sí? Y virus, y también algunos hongos. Y este 10 a la 14 es imagínense, es un 100 seguido de 12 ceros, es muchísimo, ¿sí? Son más de 100 billones de células procariotas que tenemos en nuestro cuerpo. Y hace un tiempo se decía que teníamos más bacterias en nuestro cuerpo que células propias del organismo, o sea, que células eucariotas. Hoy en día se sabe que la cantidad es más o menos la misma. Pero si uno va y busca genes, la cantidad de genes que tenemos de microorganismos procariotas son más de 100 veces los genes que tenemos propios. Si uno toma todos los gérmenes de la microbiota y los pesara, digamos, estas pequeñas bacterias, tenemos aproximadamente 1,5 kilogramos de bacterias, ¿sí? Imagínense, es bastante. Eh, y están distribuidas a lo largo de todo el tubo digestivo, donde ustedes saben que hay un gradiente, que a medida que progresamos en el tubo digestivo, la cantidad aumenta, digamos, la densidad de grupos bacterianos, llegando a tener, a nivel del colon, más de 100 especies diferentes de bacterias, las cuales en general no son cultivables porque la mayoría son anaerobias, ¿sí? Estos microorganismos tienen una relación verdaderamente simbiótica con nosotros. Entendamos que humanos y todos los animales tienen estos microorganismos, no es propio de los humanos, microbiota. De hecho, si uno busca un dominante del planeta, claramente son los organismos microbiotas, son las bacterias, son los primeros microorganismos y siguen siendo hoy los que dominan el planeta y han ido viviendo en simbiosis, o digamos, los que hemos ido apareciendo evolutivamente después, hemos tenido que convivir con ellos y negociar, y la simbiosis ha sido que vivamos juntos. Y así es como obviamente estamos. Esta microbiota va a depender de un montón de variables, como la edad, el género, las etnias, las áreas geográficas, la dieta que tengamos. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Si uno toma específicamente las bacterias, tenemos fundamentalmente 6 filos diferentes de grupos bacterianos, de los cuales el 90% van a pertenecer a dos grupos, los que se denominan firmicutes y los que se denominan bacteroides, ¿sí?
La mayoría de estas bacterias, si bien no suenan, no las vamos a conocer porque son grupos bacterianos que, como no son patógenos, nunca las hemos estudiado. O sea, nosotros en medicina nos enseñan a luchar contra los patógenos, entonces no sabemos los nombres de los microorganismos patógenos, pero no de estos microorganismos, muchos de los cuales también es verdad que se han descubierto en últimos años. Pero las familias son para nosotros conocidas. Y entonces, como les dije, el 90% van a pertenecer a estas dos familias de firmicutes y bacteroides, un tema que vamos a ver más adelante. Es interesante saber cómo evoluciona la microbiota, cómo adquirimos nosotros nuestra microbiota. En el útero de nuestras madres, nosotros tenemos un intestino estéril, ¿sí? El útero se sabe que es estéril, si bien se han descubierto algunos microorganismos en el líquido amniótico, no se entienden que estos microorganismos sean parte de una microbiota, sino que se creen que son microorganismos que se translocan ahí y no tienen ninguna función ni patológica ni simbiótica. Es en el momento del parto cuando nosotros adquirimos nuestra microbiota. Y esto es interesante porque depende de la forma en la que nazcamos, es la microbiota que vamos a tener, ¿sí? O sea, si nacemos por un parto vaginal, los gérmenes que van a ser nuestra primer microbiota van a estar conformados por flora vaginal, ¿sí? Fundamentalmente Bacillus, Prevotella, este tipo de gérmenes. Pero en cambio, si nacemos por una cesárea, los gérmenes que vamos a tener, nuestros primeros microbiotas, van a ser gérmenes de la piel. Vamos a tener Staphylococcus, Corynebacterium, Propionibacterium, ¿sí? Pero claro, esta microbiota rápidamente va a verse modificada fundamentalmente por la alimentación que es la lactancia materna. Ustedes saben que la leche materna no es estéril, tiene algunas bacterias, pero fundamentalmente son el tipo de nutrientes que tiene la leche materna la que hace que seleccionemos nuestra microbiota, fundamentalmente constituida en esta etapa de lactancia por bifidobacterias. Pero si nuestra alimentación está constituida por leche de fórmula, o sea, por leche no humana, podemos cambiar el patrón de microbiota y de hecho las fórmulas humanizadas de leche cada vez se van modificando con el objetivo de alterar lo menos posible la microbiota. Y cuando el cambio definitivo se va a ir dando cuando dejemos la leche materna e intentamos la alimentación de alimentos sólidos, es en este momento que aproximadamente se cree que a los 2 años ya tenemos nuestra flora definitiva, digamos, la flora que va a persistir a lo largo de nuestra vida. En realidad esto no es así porque lo que vamos a tener es como un patrón de nuestra microbiota, ¿sí? Pero a lo largo de nuestra vida esta microbiota se va a ir moviendo, se va a ir modificando por un montón de otros factores ambientales que ahora vamos a ver. Eh, y esto es importante entender que la microbiota no es una estructura inmutable, que siempre tenemos los mismos gérmenes porque hay un montón de maduración. De hecho, eh, ustedes piensen en la microbiota, no sé, de sus abuelos, no es sin duda la microbiota que tenemos nosotros, y mucho menos la microbiota de los primeros humanos, allá hace 300.000 años que aparecieron, tenían una microbiota completamente distinta. ¿Y esto era por qué? Porque el ambiente en el que estaban era completamente diferente. En los últimos años nosotros vivimos en un ambiente que ha ido teniendo ciertas modificaciones y hace que la microbiota que tengamos actualmente sea diferente a la de nuestros ancestros. ¿Por qué se ha modificado? Bueno, por un montón de patrones. Imagínense el saneamiento ambiental, o sea, no es lo mismo el agua que tomamos nosotros ahora que el agua que tomaba la gente hace 50 o 100 años. Han aumentado las cesáreas en la población, han aumentado la cantidad de antibióticos que se usan en neonatología, los alimentos que consumimos tienen más antibióticos que antes, ¿sí? Tenemos familias más pequeñas y eso tiene que ver en el sentido de que estamos menos expuestos a otros patógenos o a la microbiota de otras personas, entonces se modifica mucho menos. Tenemos en general, digamos, mayor higiene en el medio ambiente y esto hace a la modificación de la microbiota. Eh, Esto que les dije antes de que por qué había habido un aumento exponencial en el crecimiento de los conocimientos en microbiota, tiene mucho que ver con la forma en la que la estudiamos. Hace poco, cuando uno estudiaba la microbiota, lo que hacía era tomar, por ejemplo, muestras de materia fecal y ponerle una plaquita de Petri y ver qué crecía, lo cual evidentemente da un rendimiento bajísimo, porque la mayor parte de los gérmenes que tenemos ahí son los gérmenes anaerobios que no van a crecer. Y ustedes imagínense que una placa de Petri, lo ponen un poco de materia fecal, donde tenemos más de 1.000
tipos de lentes de bacterias, obviamente no van a crecer. Este crecimiento exponencial se ha dado gracias al estudio del ADN. Hoy en día tenemos un montón de técnicas de hibridación de ADN donde podemos ir a estudiar específicamente los genes de estas células procariotas, donde fundamentalmente lo que estudia es la subunidad 16 del ribosoma de las células procariotas de las bacterias. Y de esta forma se pueden tipificar genéticamente. Entonces yo, en una pequeña muestra de materia fecal, puedo hacer toda una corrida del ADN de las bacterias y así determinar toda la cantidad de bacterias que tengo en esa muestra. Este es el crecimiento del conocimiento en las técnicas de biología molecular y de ADN, lo que ha permitido que conozcamos sobre la microbiota, y una cosa que sigue creciendo y que sigue evolucionando y que cada vez tenemos técnicas más rentables. Eh, Esta microbiota, que todos sabemos que tiene alguna función y que alguna vez hemos estudiado algunas funciones, cada vez se descubre que tiene funciones más importantes. De ellas, las metabólicas, que son un poco la que vamos a repasar a lo largo de la charla. Pero hay una función que es muy interesante, que es la función de la maduración del sistema inmunológico. Ustedes saben que nosotros cuando nacemos tenemos un sistema inmunológico innato, el cual es un sistema que tiene de alguna manera como el conocimiento general de los epitopes de un montón de estructuras bacterianas o de gérmenes, y lo que vamos haciendo con el tiempo, a medida que los vamos conociendo, o sea, estos gérmenes, es como ir seleccionando y de esa forma el sistema inmunológico se va entrenando. Esta maduración del sistema inmune tiene mucho que ver con el rol que juega la microbiota, el desafío que constantemente le hace esta microbiota a nuestro sistema inmunológico. Y es acá que parte una teoría muy interesante, ya que ya lleva algunas décadas, que es la teoría de la higiene. Y que esta teoría dice que a medida que los países van desarrollándose, la higiene, la sanitización de sus poblaciones es mayor, pero esto hace que los niños, o sea, en la etapa de la infancia, que es cuando va creciendo el sistema inmunológico, tengan menos desafíos de su sistema inmunológico. Entonces, de alguna manera, el sistema inmunológico, en vez de estar todo el tiempo desafiándose contra agentes externos e ir madurando, como no tiene estos desafíos, porque la sociedad está más sanitizada, digamos, el sistema inmunológico se vuelve contra uno, y entonces en vez de traerse con los gérmenes, se vuelve contra el mismo cuerpo y lo que hace es aumentar las enfermedades autoinmunes. Esto nace con mucha evidencia científica de que las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en los países industrializados que en los países no industrializados. Y si uno, por ejemplo, va y busca microbiota de chicos, ¿sí? De niños, de países africanos, es completamente diferente a la microbiota de chicos de países de Europa del Norte. Y, por ejemplo, la prevalencia de algunas enfermedades autoinmunes es casi inexistente. Por ejemplo, enfermedades como el asma, ¿sí? Son casi inexistentes en países como los países africanos y es cada vez mayor en los países de Europa del Norte. Esto no deja de ser una teoría, pero si se conoce que la microbiota tiene una regulación muy importante del sistema inmunológico y esta teoría de la higiene es como dándose en eso la que lo quiere explicar. También tenemos otras funciones de la microbiota. Ustedes se acuerdan de la síntesis de vitaminas, como la vitamina K, que son muy importantes. Tiene que ver también la regulación de algunas hormonas, en la regulación del metabolismo energético. Y es muy comprensible que el primer contacto que tienen los alimentos en nuestro intestino es con la microbiota. Entonces, esta microbiota en su funcionalidad va a tener que ver algo con la regulación del metabolismo energético. Y el mal funcionamiento de la microbiota se lo ha implicado en una serie de enfermedades, donde desde enfermedades neurológicas, enfermedades intestinales, como la enfermedad de Crohn, como la enfermedad celíaca, como el colon irritable, ¿sí? En la obesidad, en la diabetes, que es lo que vamos a ver hoy, y cada día como que van apareciendo nuevas patologías en las cuales la microbiota tiene un rol. Específicamente hemos venido a hablar de diabetes, y entonces vamos a ver qué pasa en la diabetes y la microbiota. Si uno toma microbiota, analiza microbiota de pacientes con diabetes y la compara con pacientes sin diabetes, lo primero que ve es que el patrón de gérmenes es diferente, ¿sí? Esto es lo que se denomina disbiosis de diabetes, ¿sí? Y uno ve que tiene menos diversidad de microorganismos, ¿sí? Que hay más bacterias productoras, perdón, menos bacterias productoras de irato, y que hay una alteración de un ratio entre los bacteroides y los firmicutes.
¿sí? Los bacteroides están disminuidos en los pacientes con diabetes y los firmicutes aumentados. Y esto desregula de alguna forma la funcionalidad normal de la microbiota. Eh, Hay muchas alteraciones, ahora vamos a repasar algunas que se han estudiado en la diabetes. Yo les voy a decir las principales, las que tienen mayor evidencia en esta asociación entre microbiota alterada y diabetes tipo 2. Una de ellas es la alteración de la barrera intestinal. Recuerdan que nosotros en intestino tenemos una barrera mucosa, que es una barrera funcional, que está constituida por moco, ¿sí? Del intestino, por las células epiteliales del intestino, que son células que están unidas fuertemente para que no pueda pasar cualquier cosa, porque entendamos que esto es un contacto casi con el medio externo, entonces tenemos células con uniones estrechas para que nada pase, todo lo que pasa tiene que pasar a través de canales, ¿sí? Y a su vez tenemos un montón de células del sistema inmunológico, de células dendríticas, que están todo el tiempo revisando que nadie pase y si alguien pasa para atraparlo. Entonces, esta barrera intestinal, que como te dije, es una unidad funcional, se ha visto que en los pacientes con diabetes está alterada. Está alterada por múltiples mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, porque hay ciertas bacterias que degradan el moco, entonces tornan más permeable esta barrera intestinal, y estas bacterias están aumentadas en pacientes con diabetes. Y una de las consecuencias del aumento de esta permeabilidad intestinal es el aumento de la absorción del famoso lipopolisacárido, que todos ustedes conocen de los gérmenes de los bacilos gram negativos, propios de la pared, de la pared constitutiva de los bacilos gram negativos, y que todos saben que produce inflamación. Los lipopolisacáridos tienen receptores específicos, son los famosos toll-like receptors, ¿sí? O los not-like receptors, que son todos, como pueden ver acá en esta imagen, eh, moduladores de inflamación. O sea, cuando se une el lipopolisacárido a estos receptores, lo que se genera es inflamación desde diferentes mecanismos. Y esto lo conocemos nosotros cuando tenemos un paciente con sepsis por un bacilo gram negativo, toda la cascada inflamatoria que se produce. Pero en este caso, pensémoslo como una pequeña reacción inflamatoria crónica, sostenida, donde hay pequeño paso de lipopolisacárido con poca cantidad de moléculas, y se va produciendo una inflamación crónica y sostenida en el tiempo, que en definitiva que produce todo esto que ven acá, y lo que va a llevar a hacer, subirlo bastante, es el aumento de la resistencia a la insulina de estos pacientes. Otra de los mecanismos implicados en la diabetes por la microbiota, es la producción de estos ácidos grasos de cadena corta. Los grasos de cadena corta, que son el butirato, el acetato y el properato, fundamentalmente, no son los únicos, pero son los más importantes. Y estos ácidos grasos van a ser producidos por la fermentación colónica de estos carbohidratos no digeribles, fundamentalmente las fibras que llegan al colon. En el colon son degradados por las bacterias, fermentados y producidos. Y claro, este producto bacterianos obviamente son utilizados por nuestro cuerpo, donde tienen, por ejemplo, el butirato es la principal fuente energética que tienen las células del colon, ¿sí? Pero el propionato lo podemos utilizar a nivel hepático para favorecer la gluconeogénesis, o el acetato es utilizado en los tejidos periféricos. Entonces, más allá del rol energético que tienen estos ácidos grasos, también se unen a receptores, receptores asociados a proteína G, receptores transmembrana, en diferentes órganos, y van a tener una serie de funciones, como por ejemplo, estimular el péptido Y, que ustedes saben que es el principal anorexígeno que nosotros producimos a nivel intestinal, estimular la producción de GLP-1, que es un gran secretor estimulador de la secreción de insulina, estimular la producción de lectina, que es un controlador de la regulación del crecimiento del tejido adiposo, ¿sí? Y en definitiva, con todas estas respuestas metabólicas, lo que va a hacer es mejorar la insulinosensibilidad y disminuir la inflamación. Entonces, se ha visto que en pacientes con diabetes tipo 2 hay una disminución de la producción de estos ácidos grasos de cadena corta. Otro de los implicados han sido los ácidos biliares. Ustedes saben que a nivel hepático se fabrican dos ácidos biliares fundamentales, que son el cólico y el quetodesoxicólico. Estos ácidos biliares, cuando pasan una vez al tubo digestivo, favorecen la absorción micelar de las grasas, pero luego siguen su ciclo por el tubo digestivo y son degradados por las bacterias, produciendo lo que se denominan ácidos biliares secundarios, y como el famoso el desoxicólico, el uso desoxicólico y muchos estos ácidos grasos, perdón,
los ácidos biliares secundarios son reabsorbidos y hacen se denomina el ciclo de recirculación enterohepática y nuevamente captados por el hígado para volver a fabricar ácidos biliares, pero a su vez, en ese camino, tienen receptores específicos que estimulan, donde fundamentalmente se conoce el receptor parnesoide 10 y el TGR5, que son receptores a nivel hepático y del tubo digestivo que favorecen la liberación de GLP-1, o a nivel hepático van a disminuir la gluconeogénesis, poner la glucogenogénesis y estimular la secreción de insulina y disminuir la inflamación. Entonces, se cree y se ha visto en unos estudios que están alterados en pacientes con diabetes tipo 2 y que esto también podría colaborar con la génesis de la diabetes. Por último, otros de los más estudiados, no son los únicos estos mecanismos que yo les muestro, pero creo que son los más importantes y los que mejor evidencia tienen, es la producción del óxido de trimetilamina. El óxido de trimetilamina es un derivado de la colina, ¿sí? De la carnitina o de la betaína, que son fundamentalmente productos que están en carnes rojas o en huevos, y que se ha demostrado en estudios epidemiológicos que está, por ejemplo, elevado en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Se ha visto que aumenta la resistencia a la insulina, produce inflamación, estimula la gluconeogénesis. Y en pacientes con diabetes tipo 2 también se ha visto aumentado, lo cual también podría colaborar como mecanismo fisiopatológico en la génesis de la. Entonces, para resumir un poco esta parte fisiopatológica, digamos, entre la microbiota y la génesis de la diabetes tipo 2, entendemos que esta disbiosis, por el hecho de alterar la producción normal de ciertas vías metabólicas, lo va a favorecer la insulinoresistencia, la inflamación, alteraciones en la funcionalidad normal de la célula beta, y finalmente esto va a llevar al desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces, teniendo en cuenta estos mecanismos fisiopatológicos, uno podría entender que modificar algunas cosas de la microbiota o restaurar la microbiota que consideramos normal en pacientes con diabetes puede tener algún efecto. Y entonces ahí podemos intervenir en la microbiota con de diferentes puntos de vista. Sin duda, la dieta es fundamental porque va a ser lo que de alguna manera nutra la microbiota y selecciona la microbiota. ¿Sí? Entonces, está demostrado que en las dietas ricas en fibras, en vegetales, tienen una influencia positiva en la dieta, en seleccionar grupos de bacterias que son beneficiosas y en desregular bacterias que pueden ser patógenas. Pero por otro lado, uno podría ir directamente y dar ciertos gérmenes que sabemos que son beneficiosos, que es lo que se denomina probióticos, ¿sí? Entonces, de esa forma, estimular o torcer, digamos, la microbiota hacia el lugar que uno quiere. Entre los probióticos más conocidos y que más se utilizan, tenemos los lactobacilos o los bifidobacterios, ¿sí? Y que en algunos estudios han demostrado que los pacientes que se suplementan con estos gérmenes han mejorado la glucemia. Otro de las terapéuticas propuestas es lo que se denomina trasplante de microbiota, trasplante de materia fecal, esto que parece un poco extraño. Hoy en día se hace y se utiliza fundamentalmente en pacientes que tienen diarreas por Clostridium difficile y que no responden al tratamiento convencional con antibióticos. Se ha demostrado que es beneficioso hacer un trasplante de materia fecal de pacientes que no son portadores de Clostridium, que son sanos, y esto mejora a los pacientes, ¿sí? No entendamos esto como que hay gente que come caca, sino esto se hace a través de métodos que son bastante higiénicos para los pacientes, incluso a veces se hacen por métodos de liofilización de la materia fecal, con lo cual eso se encapsula, y lo que se hace es dar microbiota de personas que tienen una microbiota más estable y no con las alteraciones de los pacientes con diabetes, con el objetivo de reinstaurar una microbiota. Por último, algo interesante es el uso de fármacos, ¿sí? Y es interesante porque aquí los fármacos no van a estar dirigidos a nuestras células eucariotas, como estamos acostumbrados nosotros, sino que van a estar dirigidos a las bacterias. Van a estar dirigidos a que torzamos las vías metabólicas de las bacterias y hacer que las bacterias produzcan metabolitos que son beneficiosos o dejen de producir metabolitos que no son tan beneficiosos y de esa forma poder beneficiar. Esto todavía los estudios que hay son muy básicos, pero probablemente en los últimos años tengamos noticias de esto. Y otro dato interesante es ver cuando tenemos pacientes con diabetes y los tratamos, si ese tratamiento, lo que nosotros hacemos, fundamentalmente los fármacos, tienen alguna modificación de la microbiota, juegan algún rol. Y probablemente el más estudiado, si no el único, es el rol de la metformina con la microbiota.
Ustedes saben que la metformina tiene, cada vez que se le estudia, un rol nuevo, una forma nueva de actuar en la diabetes, cada vez le van apareciendo nuevos mecanismos. Probablemente sea una mezcla de todos, ¿sí? Pero sí se ha visto que el uso de metformina en los pacientes con diabetes tiene un efecto positivo en la regulación de la microbiota, ya que restaura un poco la disbiosis que tienen los pacientes, aumenta los gérmenes probióticos, aumenta la producción de estos ácidos grasos de cadena corta que vimos temprano, y también regula un poco los ciclos enteropáticos de los ácidos biliares. Y también es interesante ver que se ha demostrado que en aquellos pacientes que tienen efectos secundarios como diarrea con el uso de metformina, está asociada al aumento de Escherichia coli y también es una desregulación de la microbiota que puede ser en este caso un efecto secundario. Y ya para ir terminando, le voy a decir un par de cositas de los virus, porque hasta ahora yo les dije que hemos hablado solo de las bacterias, porque es lo que más conocemos, pero también tenemos virus en nuestro intestino. Estos virus son interesantes porque son virus que no nos colonizan a nosotros, sino que colonizan a las bacterias. O sea, son fagos, los famosos virus que colonizan a las bacterias. Y acá sí tenemos una cantidad inusitada, se cree que hay 10 veces más virus, si uno toma unidades virales, que bacterias. Y esto no sabemos más porque realmente son muy complicados de estudiar. Recién ahora estamos empezando con estas técnicas de hibridaciones moleculares, que estamos empezando a estudiar el ADN, se está empezando a conocer algo de estos virus. Pero con el poco conocimiento que hay, sí se sabe, si uno estudia pacientes con diabetes o obesidad, que el viroma de esos pacientes es diferente al viroma de pacientes que no tienen diabetes. O sea que algo tienen que ver estos virus, no sabemos si directamente o desregulando bacterias, pero probablemente en los próximos años tengamos alguna noticia al respecto. Por ahora es muy poco de lo que sabemos. Entonces ya para finalizar, creo que es muy interesante todo lo que les he dicho, y todo lo que hay, cuando uno lee, la verdad, es todo muy bueno, pero creo que esto tiene algunas problemáticas que también es importante que las sepamos, ¿sí? Porque la relación que hay entre microbiota y diabetes parece ser fuerte y algo tiene que ver, pero cuando uno lee los estudios hay grandes desafíos desde el punto de vista metodológico y hay algunos vacíos en el conocimiento, podemos decir, porque en primer lugar, la mayoría de los estudios que yo les he mostrado, que es lo que hay en evidencia, están hechos en animales, ¿sí? O sea, son menos los estudios en humanos que los que se hacen en animales, y los que se hacen en humanos se hacen en poblaciones pequeñas y muchas veces poblaciones en lugares particulares. Como yo les dije antes, la microbiota tiene una influencia ambiental muy importante. Entonces, por ahí la microbiota de gente de un lugar del mundo no tiene nada que ver con la de otro lugar y querer entender la disbiosis de esos pacientes con la disbiosis de los pacientes nuestros es por ahí un desafío. ¿Sí? También es verdad que hay algunos datos que son contradictorios. Yo les he mostrado datos a favor de ciertos mecanismos fisiopatológicos, pero hay algunos autores que los mismos datos no los han encontrado tan claros. Por otro lado, casi todo lo que sabemos hoy de microbiota de bacterias lo sabemos del colon. O sea, son muestras de materia fecal, donde fundamentalmente es el colon el que tiene que ver. Pero, por ejemplo, del intestino delgado prácticamente no sabemos nada, ¿sí? Es muy difícil estudiar el intestino delgado. Ustedes saben que es un órgano prácticamente ciego en la medicina, no podemos hacer endoscopía, solo podemos hacerle cápsulas, es difícil de ver en los estudios de imágenes. Entonces, es un órgano muy largo, ¿sí? Y también tiene una microbiota muy prolífica, y es el lugar donde fundamentalmente absorbemos la mayor parte de los medicamentos, donde primero llegan los medicamentos y son los primeros que toca la microbiota. Entonces, no tenemos claro cuál es el rol de la microbiota en este lugar, siendo que pareciera que puede ser muy influyente. Tampoco sabemos nada de los virus y de los hongos, o sea, les acabo de mostrar que algo hay de los virus y que alguna influencia tienen, pero la verdad que no sabemos absolutamente nada de esto, ¿sí? Y lo que les dije antes, que tampoco sabemos si los patrones de microbiota, independientemente del ambiente, o sea, suponemos que ahora tenemos personas en un mismo ambiente, donde podemos interpretar como igual la microbiota, tampoco sabemos si diferentes patrones de microbiota hacen lo mismo, tanto bueno como malo, en diferentes grupos de personas, ¿sí? Esto no queda claro, todavía es un gris en el tema microbiota, entonces también es un desafío para el futuro. Entonces, claramente necesitamos saber más de microbiota, necesitamos ampliar nuestros estudios, necesitamos mejorar un poco la tecnología para estudiar esto, para realmente tener datos concisos. De todas maneras,
en las últimas 2 décadas han demostrado grandes avances en microbiota y se espera que se mejore el conocimiento del rol de la microbiota en la salud, en la enfermedad y sus aplicaciones terapéuticas, y que, bueno, así podamos saber un poco más. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es lo que tenía para decirles. Y bueno, lamentablemente no puedo estar ahí para responder preguntas, pero en algún momento compartir con ustedes. Y, y no sé, si hay alguna pregunta la podemos canalizar a través de la doctora Dalmau o me mandan un mail de alguna forma. Y bueno, nada, otra vez pedirles disculpas por no estar ahí y repetirme el agradecimiento por la invitación. Buenas tardes a todos.